Bueno, pues buenas tardes. Eh, el día de hoy nos viene a hablar Diana Polet Conde Muñoz. Ella es estudiante del séptimo semestre de Matemáticas Aplicadas y Computación, aficionada a la investigación y el análisis matemático. Asimismo, está interesada en la educación y divulgación científica. Desarrolla una tesis sobre historia de las matemáticas enfocándose en el desarrollo del lenguaje en las primeras civilizaciones. Actualmente realiza su servicio como adjunta de profesor para la materia de cálculo 3 del profesor Axel. Y bueno, puedes comenzar. Vale, voy a comenzar a presentar. Bueno, la idea es que hablemos sobre una propuesta de pedagogía en la suma a través de los mayas. Para ello, vamos a empezar por qué es la pedagogía. Etimológicamente, la pedagogía es como guiar a un niño, y en sus inicios eso era, realmente se encargaba como de la guía en la educación para los niños, pero actualmente ya es bastante más profunda. Estudia, de hecho, cómo es que tú y yo aprendemos, cómo es que adquirimos el conocimiento, no solo en la escuela, digo, también de forma no formal, y en general, pues es toda una ciencia que estudia, pues, métodos y técnicas para la educación y la enseñanza. ¿En qué cuestión, bueno, en qué se difiere de la educación? La cuestión de la educación es solo que tú aprendas. La pedagogía, en realidad, busca saber cómo es que lo haces, cómo es que tú, cuál es el proceso que tiene tu cerebro cuando tú adquieres conocimiento. Se hace de muchas herramientas y una de ellas es la didáctica, que en sí pues es la rama que estudia y busca métodos para que este proceso de aprendizaje sea más sencillo y ágil. Digamos que una vez entendido cómo es que adquirimos ese conocimiento, en particular busquemos una forma de que sea más fácil para nosotros. Y ahí tenemos el fruto, que es el recurso didáctico. Una vez que ya encontramos estos métodos y estas técnicas, se aplican para traernos a nosotros un objeto tangible o un método que nos permita aprender de mejor forma. Y, bueno, sobre todo en las infancias, que sea divertido y que en general la educación no se torne tortuosa. Nos ayuda a adquirir nuestras destrezas. Un ejemplo de recursos didácticos podrían ser los cubos en el preescolar para aprender el abecedario, los tapetes, mapas para aprender capitales, en el área de matemáticas, el típico ábaco, las torres para centenas y decenas. Cuando manejábamos monedas y billetes para manejar precisamente centenas y unidades, y tener un poco más apego a qué es realmente lo que estamos contando, teniendo de promedio pues el dinero. Aquí es donde entramos hacia la civilización maya, una civilización que de hecho me gusta bastante, data del 2100 a.C. o antes de nuestra era, con casi 400,000 kilómetros cuadrados de territorio que abarcaba desde el sur de México, parte de Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Era una gran civilización y muchas de las razones pues son su posición geográfica, es decir, estaba rodeada de mares, atravesado por ríos y el clima es fantástico. En realidad, pues sí gozaba de mucha flora y fauna y tenía eso a su favor, lo cual, a decir verdad, es un punto clave en general para las primeras civilizaciones. Su organización, bueno, cuando recién eran asentamientos, tenían jefes de familia y ellos se encargaban de realizar las ceremonias y pues de organizar a las familias en general. Después de esto se formalizó y se crearon los sacerdotes, el concepto de sacerdotes, se dividieron en clases sociales y hasta arriba quedaron los sacerdotes, quienes eran los encargados de los centros de ceremonia, aparte de decirles a los agricultores en qué fechas era bueno cultivar, cuáles eran los mejores momentos y también dónde se podía construir para crear observatorios para
estudiar la astronomía, y es que eso era lo que ellos eran astrónomos. Se supone que se debían encargar de hacer predicciones de eclipses y evitar plagas, también saber en qué momentos la agricultura iba a funcionar mejor, y eso lo hacían a través de la astronomía. Estudiaban a las 7 hermanas o las Pleiades, que son las estrellas que tenemos más visibles aquí, y en ese momento ellos eran muy buenos observándolas. Realmente toda su astronomía se basa en registros apoyados de su sistema numérico, pero eran tan buenos observadores que una vez encontrado un buen punto desde donde se veían las estrellas, ahí crean sus observatorios, y eso les permitía tener mejores registros. Nosotros ya hemos oído hablar sobre el calendario maya, y es un calendario bastante curioso. Se divide en 2 calendarios, uno más pequeño que el otro. Uno es Tzolk'in, o calendario sagrado, que tiene en cuenta con 260 días, dividido en grupos de 20. En un spoiler, es porque su sistema numérico es base 20. Entonces los metieron en grupos de 20, creando 13 grupos, y a cada día, del 1 al 20, lo nombraron como una deidad. Y la única diferencia entre el 20 de este grupo y el otro era precisamente a qué grupo pertenecían. Ha estaba dividido de forma similar, pero él contaba con 365 días. Así que los 5 que restaban, porque no se podían meter en grupos, eran considerados de mala suerte. En este caso, los 18 grupos que se forman son los que están nombrados, con las mismas deidades que los días de Tzolk'in. Así que tenían un funcionamiento muy similar al de un par de engranes. Trataré de ser un poco más clara con esto. Bueno, si nosotros tomamos un día de Tzolk'in o el calendario sagrado y lo tomamos con el numeral o el número del grupo al que pertenece, este va a juntarse con el mes que es nombrado con una deidad y el día o el numeral al que está unido. Aquí hay una imagen que puede mostrar un poco el funcionamiento de por medio. Y estas, por así decirlo, 2 fechas formaban una fecha completa. Existe un mito al que se le adjudica el hecho de que todos los calendarios mayas tienen el mismo punto de partida o el mismo inicio. Y es por un mito que dice que los dioses escogieron ese día, armaron un fogón y después de comer crearon a los humanos y el universo. Aquí comenzamos con el sistema numérico maya. Y quiero dar un poco el contexto bajo el que se desarrolló esto. Imaginemos que ni tú ni yo sabemos contar, pero tenemos a la mano nuestro cuerpo, que siempre pues, nos acompaña. Ellos utilizaron sus dedos para contar lo que tenían alrededor. En el caso, pues pongamos las cosechas o el fruto que tenían. Es decir, cada uno del fruto que tenían representaba uno de sus dedos. Pero pues solo contaban con 20 dedos, 10 de las manos, 10 de los pies. Ahí nace el sistema numérico, que es precisamente base 20, y cada 5 dedos o 5 puntitos se pone una raya asemejando a la palma, como si hubiéramos terminado una palma. Recuerda que tú y yo no sabemos contar. Cada que han terminado una palma, vuelven a iniciar hasta llegar a los 4 puntos y terminan una palma. Y cuando van a llegar al 20, esto es meramente aditivo en términos formales. Ponen un punto arriba, como si guardáramos el hecho de que ya llevamos 20. Y volvemos a iniciar a contar hasta el 20, porque son los dedos que tenemos, son nuestro apoyo. Ahora, ya que hemos entrado en contexto, veámoslo de manera más formal. Contaban con 3 símbolos, que es la semilla, que vale al 0. Esto un poco existe la teoría de ser porque la semilla aún no ha dado un fruto. No sé si me explico. Esto es un gran hallazgo porque fueron los primeros en América en utilizar el 0, en
escribirlo como tal, y eso les permitió un sistema posicional. El punto, que representaba un 1, y la raya, que representaba 5. El punto, como comenté, se puede repetir hasta 4 veces, y la raya equivale a 5 puntos. Bueno, ahora sí, ¿cómo funcionan estos niveles? Es como ir juntando bolsitas y decir, ya llevo 20, muy bien, vuelvo a contar hasta el 20, y cuando lo termine, ¡pum!, lo subo otra vez y ya llevo 20. Es decir, un punto en el segundo nivel se multiplica por 20, y cuando llegamos al tercer nivel se multiplica por 400, que es 20 al cuadrado. Y así, es un poco similar, bueno, de hecho, es igual que nuestro sistema numérico. Dependiendo de la posición del número, se multiplica por una potencia del 10. Porque también tenemos un sistema posicional. Y tal vez ahorita no suene intuitivo y razonable, porque es igual a lo que hacemos. Pero la verdad es que para el tiempo en el que estaban, no era tan intuitivo. Como mencionaba, ¿recuerdan cuando en la primaria nos ponían a separar miles, cientos, decenas de unidades? Y después teníamos que sumar todo eso. Bueno, aquí es similar. Existen los niveles y cada nivel se va multiplicado por una potencia del 20. Es como si estas fueran nuestras unidades, nuestras decenas, solo que en vez de ser decenas, pues se multiplican por 20. Y aquí se multiplican por el 400, y así sucesivamente. Los resultados de esa multiplicación por cada nivel, la suma, nos da el número que estaban representando. Todo esto va desde la concepción de que ellos solo contaban hasta 20. Existen, de hecho, teorías que, bueno, que plantean como hipótesis el hecho de que el clima fue un factor influyente en el sistema numérico, por el sistema numérico de las primeras civilizaciones. La razón es que los mayas tenían la oportunidad de estar descalzos porque el clima era precioso. El clima no les impedía andar descalzos, ellos podían hacer uso de sus manos y de sus pies en cualquier momento. ¿Por qué es que se le adjudica al clima esto? Bueno, los esquimales tienen base 5, y la cosa es que ahí el clima es muy frío, es fríísimo, todo el tiempo les exige estar cubiertos, y eso solo les permitía destaparse una mano antes de que entrara demasiado frío a su cuerpo, y con ella contaban. Los chinos, así decirlo, usaban zapatos. El territorio en el que estaban sí les exigía el uso de zapatos y solo les permitía usar sus manos y sus dedos de las manos. Es un dato curioso. Ahora, poniéndonos más serios y críticos, ¿por qué creemos que el sistema numérico maya es especial? Bueno, primero, como ya les había comentado, en América fue el primero en utilizar el cero, desarrolló una posicional, y la verdad es que se distinguía mucho. Pero en sus contemporáneos, en los otros continentes, digamos los egipcios, del 3150 a.C., solo desarrollaron un aditivo, jamás escribieron o trabajaron con el cero como tal, lo que les impidió un sistema posicional, y solo tenían una representación para múltiplos del 10. Estos se iban acumulando y se sumaban, de forma que si teníamos números que no fueran un múltiplo del 100, pues teníamos que sumar demasiados símbolos, y eso hacía que la escritura fuera muy difícil. Muy bien, nos habíamos quedado con los egipcios. Retomo un poco. Para cada múltiplo del 10, y eso es meramente aditivo, solo los van uniendo para crear la cifra a la que quieren llegar, lo cual les impidió ciertos avances precisamente en su manera de manejar los números. Y de hecho si alguien ha tenido la oportunidad de leer el papiro de Ames, los egipcios eran mucho de experimentación y error, y cuando llegaban a un acierto, con ese se quedaban. No buscaban encontrar el porqué, sino simplemente con ese acierto se quedaban y con él trabajaban. Es decir, más bien se acercaron mucho al área de un círculo, pero solo con un diámetro de 10
en su medida de unidad de medida, y ya cuando encontraban un problema similar, todo lo llevaban hacia ese problema que ya habían resuelto una vez. Los romanos, de forma muy similar, a pesar de ser más jóvenes, del 750 aprox, antes de Cristo, crearon un sistema numérico muy similar, solo que para múltiplos del 1 y del 5 intercalados, pero era meramente aditivo. Simplemente iban igual acomodando los símbolos y esos se sumaban y llegaban a la cifra a la que querían. Entonces, ¿qué pasaba en la cabeza de los mayas? Que sí lograron un sistema posicional. ¿Qué los hace especiales, no? Tienen unos vecinos, pero contemporáneos, que sí lograron hacer un sistema posicional, pero la realidad es que es bastante más complejo. Ellos tenían base 60 y esto se debe a que utilizaban igual sus manos para contar, pero no se limitaron a los dedos, sino que ellos contaban las falanges que tenemos en los dedos, estas almohaditas. Tenemos 3 en cada dedo y las utilizaban para llevar sus cuentas. Cuando llegaban al 12, levantaban un dedo en la otra mano y era como que ya llevaban esos 12. Muy bien, volvemos a contar y levantamos otro dedo. Esto les daba la oportunidad de llegar hasta el número 60, pero insisto, manejaban muchas más cosas que 60, es decir, incluso en sus cosechas eran más que 60 frutos, y eso los llevó a crear un sistema numérico, y también era posicional, como les comento. En cada posición es vertical igual que la nuestra, bueno, horizontal igual que la nuestra, y cada simbolito se multiplica por una potencia del 60, pero es bastante más alejado de lo que nosotros manejamos. Entonces, pues algo hicieron bien los mayas, o algo, al parecer, a mí me llama mucho la atención de los mayas, que es muy intuitivo explicar su sistema numérico. Y es aquí donde pasamos a la suma y a la resta. Para las sumas y las restas, hacían... para la suma era como si unieran los niveles. Aquí los separamos en tablas para ser más didácticos. Pero bueno, se operaban los elementos del mismo nivel. Es decir, 2 puntos más 3 puntos nos daban 5. Luego en el nivel de abajo, 3 puntos más una raya y 2 puntos nos dan 5 puntos y una raya, ¿no? Y como les había comentado, 5 puntos se cambian por una raya, que es haber terminado una palma. Y cuando ya teníamos 4 rayas en un nivel, es decir, como resultado de una suma nos hubieran quedado 4 rayas, entonces las cambiamos por un punto en el nivel superior, porque ya llevamos 20 del nivel inferior. Y esto lo aplicaban también a la resta, convenientemente a la inversa. Otra cosa muy interesante es que su resta lleva un orden, es decir, contemplan la existencia de resultados negativos. Y un orden, la parte que nosotros estamos viendo, izquierda y derecha. El izquierdo se ha restado por el derecho, entonces, si quitamos un punto en el lado derecho, también tenemos que quitarlo de este lado. Si quitamos una raya, la tenemos que quitar de este lado. Y al final, las casillas que nos queden vacías, en las que no nos queden vacías, es de donde se carga el resultado. Aquí tenemos un resultado positivo, porque a pesar de que se le restaron los valores del lado derecho, nuestro lado izquierdo aún contiene símbolos. Es como haber dicho que a 10 le restamos 6. Nuestro resultado es positivo. Pero contemplando que esto lo hicieron hace 4,000 y cacho de años. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hacemos restas, incluso en nuestro día cotidiano, entendemos que
o cuando nos las enseñan, nos enseñan a pedirle prestado al de al lado. Bueno, ellos entendían que podían cambiar sus componentes siguiendo las reglas que ya mencionamos. Por ejemplo, aquí si queremos quitarle un punto a esto, pues no podemos, porque se tiene que quitar, porque es una raya, no podemos quitar la raya completa. Entonces la convertimos en 5 puntos y hacemos nuestra resta, pero aquí el resultado es negativo porque el lado que estaba restando era más grande. Y entonces es el lado que se queda con valores. Podemos hacer exactamente lo mismo cuando queremos bajar un punto completo. Es decir, le pedimos prestado al de al lado, en este caso al de arriba, y quitamos un punto y lo manejamos como si fueran 4 rayas para realizar nuestra resta. En este caso, nuestro resultado es positivo, porque el valor más grande era el que estaba a la izquierda. Ahora, como les mencioné, esta es una propuesta de la técnica Maya y en general su sistema numérico y su contexto como un recurso didáctico. ¿Por qué creo que lo sea? Bueno, si nosotros les enseñamos a los niños a sumar y a restar con palitos y bolitas, asemejando a lo que ellos hacen con sus manos, con el conteo de sus dedos, es una forma de trasladar precisamente el conteo de sus dedos al papel y enseñarles que lo que están escribiendo en una libreta no es alejado de lo que está en la realidad. Es una forma de que aprendan mucho más fácil, mucho más, porque lo hace dinámica, pueden intercambiar en cuanto a qué en este tema de base y el nuestro, que entiendan. Nosotros enseñamos que nuestro 10 explicamos la memoria. Tienen en el cual de gente con base de otra forma, entonces puede llevarlos a entender qué es lo que realmente están haciendo. El 11 funciona así. Es el 1, el primer 1 está multiplicado por 1 y el segundo 1 está multiplicado por 10. Lo que se busca es que no memoricen simplemente los símbolos, sino que entiendan de dónde nacen. Pero todavía vamos muchísimo más a fondo. Bueno, primero, esto ya se puso en práctica, aunque en una dinámica pequeña. Fue de niños de distintas edades y la respuesta fue a la pregunta de qué les había parecido la dinámica. Fue increíble, agradable, padre y divertido. También se les preguntó si la habían considerado útil para comprender mejor su suma. Insisto, esto fue en distintas edades y en todos los casos me mencionaron que sí, que en realidad eso les había hecho entender un poco más qué era lo que estaban haciendo. Como les digo, esto es bastante más a fondo. Lo que se propone enseñarles aparte, como les comenté a ustedes, es el contexto bajo el que nosotros como humanos desarrollamos un sistema numérico. ¿Qué nos hizo necesitarlo? Realmente, ¿qué fue lo que llevó al ser humano a dejar de contar con sus dedos para empezarlo a trazar en piedras, en la tierra y eventualmente en el papel? ¿Qué es lo que nos llevó a nosotros a estar resolviendo ecuaciones diferenciales en una libreta? ¿Y qué es lo que esas ecuaciones diferenciales, a qué están aludiendo? Porque también he notado mucho que a veces por eso cuestan las aplicaciones. En cuanto a la pedagogía, pues es muy similar. La pedagogía busca entender cómo es que nosotros aprendemos. Si nosotros les enseñamos a los niños cómo es que el razonamiento humano culminó en un sistema numérico y eventualmente en todo lo que hoy abarcan las matemáticas, les enseñamos
a niños pequeños o humanos pequeños que apenas están aprendiendo a contar cómo es que nuestros ancestros aprendieron a contar. Se sienten acompañados en su camino por descubrir el mundo y descubrir las cuentas y por qué lo queremos contar. Y eso eventualmente se espera que lleguen, los lleve a una buena introducción al razonamiento lógico y luego matemático, precisamente. Todo esto desde un proceso de exploración. Y bueno, ¿por qué creo que es funcional? Durante mi estancia en la carrera he podido notar cierta división entre a quienes les gusta la programación y a quienes les gustan las matemáticas, también a quienes no les gusta ninguna. Pero muchas veces separan estos dos conceptos como si las matemáticas y la programación estuvieran totalmente alejadas, y no solo en Mac, es decir, en montones de carreras se cree que están separadas de las matemáticas. Y es aquí cuando me gustaría recordarnos que las matemáticas son una herramienta creada por el hombre, bueno, por el humano, para representar y entender su entorno, no al revés. El entorno no nació para representar a las matemáticas. Entonces, si son una herramienta que nosotros hicimos para compaginar con nuestro mundo, ¿por qué estaría separado de él? Aquí, como les digo, en Mac nos puede llevar a entender que fue precisamente el razonamiento humano, nuestra capacidad humana, la que creó las computadoras, no al revés. Nosotros no dependemos de ellas, aunque pareciera. Ellas dependen de que nosotros les digamos qué hacer y les enseñamos a hacerlo. Desde el sistema, del sistema binario, que es el lenguaje máquina, las estructuras, incluso cómo programamos hoy en día, alguien se lo tuvo que enseñar a la computadora para que nos entienda cuando lo hablamos. Por ejemplo, enseñar a recibir los resultados de investigación nos ayudará muchísimo a mejorar que he visto profesores que yo se mucho que aprendamos a demostrar en todos los semestres, pero sí, es un gran problema. Muchas veces me he topado con compañeros que quieren demostrar algo, pero piensan luego en el resultado, lejos de entender que para demostrarlo necesitan saber de dónde viene. Y bueno, esta es mi propuesta. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, dudas. Sí, te vamos, pasando las preguntas. Claro. La primera dice, ¿cómo se debe entender la didáctica en la matemática? Se debe entender. Bueno, la didáctica, como recordamos, es una herramienta. Entonces, tendríamos que entender y buscar métodos. Primero, entender cómo es que nosotros aprendemos a contar, cómo nos enseñaron a contar, cómo recordamos nosotros que aprendimos a contar, ese primer acercamiento con las sumas. Después de ello, después de haber entendido eso, la didáctica va a buscar un método para que la siguiente generación o los siguientes que aprendan eso, lo aprendan de forma más rápida a través de tu experiencia. La siguiente dice, al inicio hablaste sobre algunos recursos que se pueden utilizar, sobre todo en las infancias, para que se aprenda. ¿Estos recursos se pueden utilizar con cualquier persona o cómo se puede conseguir que estos recursos se adapten a los distintos tipos de aprendizaje? Es precisamente ahí donde también entra la pedagogía, porque no todos aprendimos de la misma forma. Entonces, estos recursos son, primero, estudiamos cómo aprende el infante o las personas, porque no se limita a los niños. Digamos, en la educación básica se utiliza muchísimo porque es el proceso actualmente más importante de formación, pero no podemos olvidar que hay muchas comunidades que no han tenido accesibilidad a la educación.
y para ellas también existen los recursos didácticos. No sé si respondí la pregunta. Creo que sí. La siguiente pregunta dice, cuando hablaste sobre la resta, hablaste de resultados positivos y negativos en su momento. ¿Esto cómo se interpretaba? ¿Ellos ya hablaban de positivo y negativo o se le conocía de otra manera? No es realmente positivo y negativo, pero velo como tal, como tengo esto y necesito esto. Si lo que necesito es más grande que lo que tengo, entonces me hace falta. En cambio, si tengo esto y necesito esto, pero lo que tengo es más grande o tengo más de lo que necesito, entonces me sobra. Es de hecho ahí donde nace el concepto de positivo y negativo en nuestros números reales. La siguiente dice, ¿los mayas conocían los números irracionales? Sí, sí, ¿cómo los representaban? Como comenté, los mayas contaban con los dedos, así que todavía no tenían el cuento como tal de los, por lo menos hasta donde voy en mi investigación, no he encontrado el manejo de números no racionales. La siguiente pregunta dice, en el estudio que se realizó en niños, ¿sabes si se tomó en cuenta a niños con algún trastorno que pudiese hacer más difícil su aprendizaje, como por ejemplo TDAH o algún tipo de autismo? En un niño con un trastorno de espectro autista, el trastorno de Asperger, y de hecho, por lo que puedo mencionar, fue el más emocionante, ya que él recibe la información de forma más visual, necesita tocar cosas para saber de qué es lo que, para que tenga su atención y saber más, entender mejor de lo que está hablando. ¿Existe una definición precisa de recurso didáctico? Pues el recurso didáctico ya es la técnica o el método, no sé a qué a qué se refiere con precisa, pero la definición como tal es un recurso o alguna técnica utilizada para la mejora del aprendizaje. Hasta ahí es como lo más formal que lo podemos definir. Y es precisamente porque un método, las técnicas con las que, como resultado de la didáctica, pues abarcan muchísimo, desde incluso reglas mnemotécnicas hasta algo más tangible, como les comento, los cubos o estas cubetas donde aprendíamos como dimensiones espaciales, metiendo triángulos y los círculos. Entonces, la verdad es que es bastante amplio. ¿Alguna otra? Sí, lo siguiente dice, ¿cuál fue tu secuencia didáctica que implementaste con dicho recurso de suma y resta maya? Primero, comenzamos por explicar el contexto en el que, quiénes eran los mayas, después cómo es que aprendieron a contar. Esto utilizando un pizarrón como si fuera la tierra en el piso, y eventualmente enseñamos lo que es la cuestión de la suma, o lo que era para ellos representaba la suma. Insisto, es tengo y tengo esto, cuánto tengo en general, o tengo y me falta. Después de eso, manejamos con las barras y los puntos representados en recortes, también la semilla, y en el piso, con dibujos de rayas, empezamos a hacer las sumas y las restas. Después de ello, después de que resolvieran los mismos ejercicios, se les hizo un cuestionario, una entrevista en general, como para ver cuáles eran sus respuestas. En su mayoría
cerradas para evitarnos ambigüedades. La siguiente dice, ¿qué tan objetivo es tu instrumento de medida al evaluar los resultados que obtuviste con los niños? Como menciono, apenas fue una dinámica. El estudio debe hacerse de forma, bueno, de manera muchísimo más formal. Y eso es en lo que apenas estoy trabajando. Pero en este momento, la verdad es que aún no se puede tomar como, bueno, vaya, de forma estricta a la hora de medirlo porque no tengo la suficiente, mi muestreo no es suficientemente representativo. ¿Conoces Es por la ello que se teoría trabaja de... como una propuesta. ¿Mande? Ay, disculpa. Continúa. No, es por ello que, como les comenté, esto es una propuesta en la que todavía se debe trabajar. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿conoces la teoría de situaciones didácticas de Guy Brousseau? ¿Conozco la teoría de qué? La teoría de situaciones didácticas de Guy Brousseau. No, la realidad es que debo, en general, en cuanto a mi tesis y la propuesta de esta hipótesis, necesito adentrarme aún más en las teorías